Muchas gracias. Primero agradecer a todos su presencia en esta mañana de sábado, en este precioso Villanueva de la Cañada. Darle las gracias al alcalde, a Luis Partida, por su hospitalidad y a toda la corporación. Le acompañan muchos, concejal de Cultura, teniente de alcalde Enrique Serrano, Fernando Agudo, concejal de Cultura, Patricia, y bueno, saludar a Mar Nicolás, también portavoz del Partido Popular en Brunete. Y esto me lleva a agradecer a todas las corporaciones de todos los signos políticos que han querido colaborar en las segundas jornadas de la comarca de Brunete. Creo que es muy importante que entre todos pongamos, gracias a iniciativas como Rutas con Historia, que podamos dedicar unos días tranquilos, serenos, a conocer los hechos, a conocer las figuras o el material de nuestra guerra civil, como ha hecho Antonio Morcillo. Y bueno, lo primero también decir que es un lujo hacer tándem con Antonio Morcillo. Es la segunda vez ya que lo hacemos en estas jornadas y verdaderamente es un maestro, porque además de hacer una disertación técnica sobre un carro como el T-26, siempre tiene ese oportuno comentario que humaniza nuestra guerra con la experiencia directa del combatiente dentro o delante de esos carros. Y yo quería recordar una anécdota que a lo mejor me han oído contar alguna vez de un tío mío, el marido de mi tía Carmen, la hermana mayor de mi madre. Combatió en una unidad contra carros en el Ejército Nacional durante la Guerra Civil. Y me llevó de pequeño a visitar el Museo del Ejército. Era la primera vez que conocía yo el Museo del Ejército. Yo debía tener 11 años. Y en la terraza del Museo del Ejército había un T-26. Entonces, mi tío, que había sido teniente y seguramente había mandado una unidad contra carros, claro, lo que te esperabas es que, dándote las explicaciones del carro de combate, pues te dijera, oye, hay que ver con la que nos hicieron pasar estos, el chispún, la ametralladora, joder, la verdad es que como las pasamos de canutas. Pues no, el único comentario de mi tío fue, tocando así la chapa del carro, decir, madre mía, iban aquí dentro como sardinas. Me encantó. Luego hay otra anécdota, por no alargarlo mucho, pero que esta también la cuento mucho, soy un poco aburrido y un poco repetitivo, pero es que esta es muy divertida. Esta es mi tía Marichu, tía abuela mía, estuvo en el Hospital de Sangre de Griñón durante la batalla de Brunete, y luego ya cuando cesa la batalla pues se dedica a cuidar sobre todo tropas de regulares, ¿no? Marroquíes, o como se llamaba entonces, moros o moritos, ¿no? Entonces había un regular, un marroquí, que les estaba dando mucho la paliza a las otras enfermeras, diciendo que cuando se curara quería ir a tanques. Entonces era obsesivo, seguramente también por el efecto de los analgésicos y de tal, debía estar con un pensamiento recurrente. Y mi tía Marichu, que tenía muy buena mano con los marroquíes, pues todas las enfermeras le dijeron, mira, la única solución es que le intentes convencer tú, Marichu, de que deje la cantilena esta de ir a tanques, que quiere ir a tanques porque es que nos está dando la matraca. Entonces mi tía Marichu, con muy buena disposición, se fue a la cama del herido y mira, es que me han dicho que quieres ir a tanques y la verdad es que, vamos a ver, tienes que pensártelo bien, porque tú vas dentro de un tanque y tú dentro del tanque tienes que mirar para afuera a través de una mirilla. Y claro, esto se lo pones muy fácil al enemigo, porque el enemigo con apuntar a la mirilla te da seguro. Y se le queda así mirando el morito. Se le dice, ya sí, ya, pero yo en infantería ser todo mirilla. El tío más listo que el hambre. Bueno, con estas dos anécdotas voy a empezar con la... A ver si me encuentro. Bueno, aquí está. Bueno, es de estas historias que nos pasan a los que nos dedicamos a esto, ¿verdad, Antonio? Que
que estás tirando de un hilo, de repente del hilo te sale otro y, bueno, al final, bueno, lo digo a Antonio, como puedo decir a José Ramón Rigal o a Alfonso Armenteros, también dos grandes expertos que nos acompañan, y verdaderamente el encuentro con este teniente de infantería, entonces, en el año 36, Ezequiel González Bermejo, pues me da para construir una trayectoria de un militar español en la guerra civil verdaderamente insólita, que puede reflejar, a mi entender, esa lucha por la supervivencia en la que se ven inmersos todos los españoles a causa del golpe militar y de la guerra que se desencadena luego, ¿no? Bueno, esta es una famosa imagen del fotógrafo Alfonso. Está hecha en la Gran Vía, entre una multitud de milicianos y civiles. Hay un militar portando la enseña, una de las enseñas tomadas en el cuartel de la Montaña, no fue la única, la del Regimiento de Infantería Covadonga, perdón, número 4. Y esta es una imagen del 20 de julio de 1936. Esto es un icono del aplastamiento del golpe militar en Madrid por las fuerzas leales al gobierno. Bueno, pues después de muchos hilos y muchos hilos, confirmo la identidad de este personaje que está con su gorra de plato, llevando de aquella manera la bandera metida en el cinto, ante una multitud exultante. Y este oficial es, como he dicho, Ezequiel González Bermejo, tiene 30 años, en julio de 36, está destinado como teniente en el Regimiento de Infantería Covadonga número 4, al que se ordena acuartelarse al conocerse las noticias del golpe militar en las plazas españolas del norte de África. Y me saltó estudiando, investigando para mi libro Vecinos de Sangre, que, como ya he explicado y algunos sabréis, está hecho sobre las declaraciones juradas de porteros y vecinos que son obligados a hacer por los nacionales, por los franquistas, cuando entran en Madrid. Al acabar la guerra, obligan a todos los porteros y a 2 vecinos de cada casa a hacer una declaración jurada sobre lo que ha sucedido en ese inmueble durante los 3 años de guerra, los casi 3 años de guerra. Bueno, a ver si esto... hay que apuntar a la bolita. Bueno, estas son imágenes. Bueno, esto es un anexo que figura en la declaración jurada de los vecinos de la calle de Cuchilleros 10, que es donde vivía Ezequiel González Bermejo. Entonces, aquí ya me salta, en este documento anexo a la declaración jurada, una gran sorpresa. Según el testimonio de sus vecinos, uno es el dependiente de comercio Fausto San Bartolomé Tortosa, yo creo que es el suegro del teniente, y un industrial, Auspicio Lou Carnicer, que dicen que González Bermejo, al que hemos visto el 20 de julio rodeado de milicianos y llevando la bandera del cuartel de la Montaña como señal de triunfo contra el golpe, González Bermejo, dicen, fue detenido el 26 de julio de 1936 por pertenecer a la derechista Unión Militar Española, la UME, considerada como parte esencial en la preparación y ejecución del golpe militar contra el gobierno del Frente Popular. Y parece ser, por lo que dicen los vecinos, que aunque ya habían ido a buscarle el día anterior, no se lo llevaron por encontrarse enfermo, aunque volvieron a por él al día siguiente. En aquellos días de julio detuvieron en su misma casa a su cuñado, Manuel San Bartolomé, afiliado a Falange, desaparecido desde entonces. Según los vecinos, González Bermejo estuvo preso en la cárcel de San Antón, en la calle Hortaleza, hasta que sale en libertad el 9 de octubre de 1936. 5 días después, sin embargo, vuelve a ser detenido con otros centenares de militares retirados y en activos en una gran operación de peinado de Madrid durante 3 madrugadas, las del día 14, 15 y 16 de octubre, en una operación que salta a la vista en estas declaraciones juradas por la reiteración de los días en que son detenidos militares en todas las casas de Madrid, donde figura que es por orden del Ministerio de Gobernación, y la policía, milicias, guardias de asalto peinan Madrid casa por casa, calle por calle, barrio por barrio, buscando militares retirados y deteniendo ya gente de toda condición.
En esa redada, González Bermejo es detenido el día 14 de octubre. Es llevado a un cuartel de milicias en la Casa de Campo. Se le acusa de haber disparado contra los asaltantes del cuartel de la Montaña el 20 de julio de 1936. Y voy a volver a las imágenes del asalto al cuartel. Él dice en esa declaración, que lo niega en absoluto, pues lejos de sumarse al movimiento subversivo, estoy citando literalmente, lo que hizo fue enfrentarse con él y oponerse al éxito del mismo con cuantos medios tuvo a su alcance. Desde la Casa de Campo es conducido en un automóvil por 2 milicianos con dirección al Cementerio del Este, hoy de la Almudena, donde es amenazado con fusilarle por sus acompañantes, según declara él en la instrucción de su proceso. Después de la guerra, en una nueva declaración ante un juez militar franquista, confirmaría González Bermejo su fallido fusilamiento. A las 48 horas fui sacado de mi calabozo y llevado al interior de la Casa de Campo, después al campo de San Isidro y finalmente a las tapias del cementerio de Nuestra Señora de la Almudena, donde se me colocó e hicieron 3 disparos sin alcanzarme ninguno, lo que originó una discusión entre los rojos que decidieron entregarme en la comisaría de Ventas. Este es un episodio que, a saber lo que hay de verdad o no, pero ya de por sí es absolutamente sorprendente que estén fusilando a un oficial que unos días antes había estado llevándola por la bandera del cuartel de la Montaña en señal de triunfo contra el golpe, y unos días después se vea en el Cementerio del Este ante un paredón, los milicianos disparen, no le den y dicen, bueno, pues nos lo llevamos a comisaría. No sé, esto es todo una película. Ese fusilamiento fallido lo confirman los vecinos en su declaración jurada en el año 39. Dicen: se le disparó sin que por fortuna le alcanzase ningún proyectil y, visto por los de la Checa que no habían hecho blanco, fue llevado a la comisaría de las Ventas. Aquí están confirmando seguramente el relato que les ha hecho González Bermejo sobre su fusilamiento fallido. Sigue la aventura de este militar. Después de la comisaría es conducido a la Dirección General de Seguridad, donde deciden emprisionarlo en Porlier. Ahí se le abre causa el 18 de octubre. Figura como expediente número 28 del Jurado de Urgencia número 5 y está conservado en el Centro Documental de la Memoria Histórica. Y las imputaciones... Aquí tenéis los 2 documentos, y es una pena porque no los veo bien. El de la izquierda es la acusación, que viene a decir que se le acusa de haber participado en la rebelión del cuartel de la Montaña como oficial del regimiento Covadonga, haciendo fuego contra las fuerzas del pueblo, siendo uno de los que hizo bandera blanca en compañía del capitán Santiago. Asimismo, se le acusa de ser instructor militar de las milicias de Falange. González Bermejo niega las acusaciones, dice que se le ordenó montar 2 ametralladoras en la trasera del cuartel, pero que no utilizó ni dio orden para que se utilizaran. En su descargo recordó que había sido ascendido a capitán el 21 de septiembre del 36 por el Ministerio de la Guerra, con efectos del 19 de julio, precisamente por su actuación contra los sublevados en el acuartelamiento de la Montaña de Príncipe Pío, a propuesta del Comité Antifascista del Regimiento. Todo esto se confirma con la instrucción que presenta, durante la instrucción presenta un escrito el capitán Eleuterio Díaz Tendero, que es el jefe del Gabinete de Información y Control del Ministerio, del Ministerio de la Guerra, el que se encargaba de la depuración de los mandos militares, y este es el documento que aparece a la derecha, en el que se hace constar que González Bermejo es eminentemente republicano y de absoluta fidelidad al régimen. Después de toda esta instrucción y, sobre todo, con este papel, este aval de Díaz Tendero, le dejan en libertad. Díaz Tendero tuvo en su mano las vidas de muchos militares retirados en activo en esos momentos. Era el que decidía si el militar era desafecto, si era peligroso tenerle en libertad o si se le podía mandar a su casa, ¿no? González Bermejo consigue este aval, es puesto en libertad el 22 de octubre
escapa así a las sacas y matanzas de presos gubernativos en esos meses de otoño, en esas semanas de otoño, y en el juicio, que se celebra el 16 de diciembre siguiente, contó con el testimonio favorable de un brigada, un sargento y 2 soldados del comité antifascista de su regimiento, quienes lo califican como afecto a la República, señalando que la denuncia contra el mismo solo podía deberse a una venganza personal. Yo no sé si estáis haciendo la idea del recorrido de este señor, que está oscilando entre desafecto, peligroso, es de los nuestros, afecto, está en esos meses continuamente oscilando entre un campo y otro, y entre el fusilamiento, como ya hemos visto, o no, ¿no? Los que testimonian a favor dicen que González Bermejo había actuado como defensor en los procedimientos abiertos contra varios soldados de la unidad por los sucesos de la Revolución de Octubre del 34. Sobre su actuación durante la sublevación afirmaron que los oficiales golpistas le ordenaron montar una ametralladora en la trasera del cuartel, como él mismo había declarado, vigilado por 4 cadetes, pero al verse libre de esta vigilancia, literalmente dice, empezó a puntapiés con la ametralladora diciendo a los soldados que se había acabado de tirar. Asimismo, declaran que una vez rendido el cuartel de la Montaña, González Bermejo cogió del cuarto de banderas la enseña del regimiento Covadonga número 4, como habían corroborado otros testigos, y marchó con ella triunfalmente hasta el Ministerio de Gobernación en la Puerta del Sol, donde no pudieron entrar porque se lo impidió la Guardia Civil allí de servicio. Yo he descubierto que podía ser Eleuterio González Bermejo porque en el doblez de la bandera aparece el número 4, lo que me indica, aparte de que ahora veréis en la prensa cómo queda reflejada, cómo queda insertada esa ilustración, es evidente que es el momento después de la caída del cuartel de la Montaña. Hay un oficial, como están testimoniando los que declaran en su proceso, que lleva la bandera hacia el Ministerio de Gobernación y, claro, al ver Covadonga número 4, ver que es la enseña de su regimiento, empieza a pensar que he encontrado al personaje de esta fotografía icónica, ¿no? La imagen, como he dicho, es captada el 20 de julio del 36 por Alfonso, por el gran fotógrafo. Es uno de los reporteros que son testigos del asalto y toma del cuartel de la Montaña. Esas fotografías, corrígeme si me equivoco, Antonio, pero yo creo que son muchas de ellas tomadas por Alfonso. Es suya también otra imagen de fuerzas gubernamentales, en este caso guardias de asalto, posando con otra bandera tomada en el cuartel de la Montaña, la del regimiento de zapadores. En fin, el teniente Ezequiel González Bermejo es inmortalizado en la Gran Vía, rodeado de milicianos, paisanos, y esa imagen, para desdicha suya, después de la guerra, va a aparecer en los medios republicanos, en los medios leales al gobierno. Ahí tenéis la misma fotografía de Alfonso. Pero claro, imaginaros, las Fuerzas Armadas republicanas, el Frente Popular se han cubierto de gloria. Bueno, esto es lo que va haciendo, agrandando la celebridad de esta imagen, que luego va a ser bastante comprometida. Pero bueno, González Bermejo, él solito, se va a meter en otro lío antes incluso de que acabe la guerra. Finalmente, por el proceso del cuartel de la Montaña es absuelto el 18 de enero del 37. Y aquí empieza su relato a los franquistas después de la guerra. Dice que fue requerido de nuevo para que hiciera su presentación en su antigua unidad, desempeñando funciones auxiliares y burocráticas en la administración, como auxiliar de caja, secretario y pagador, alegando enfermedad, sin hacer ningún servicio de armas ni de preparación de operaciones. No la he insertado, pero hay una ficha en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca de González Bermejo, donde figura como habilitado como pagador del regimiento Covadonga. Es lo que tienen los franquistas, una de las muchas fichas, porque los franquistas, como ven Ezequiel González Bermejo en toda la documentación que van revisando, hay por lo menos 14 fichas de González Bermejo, creo que no exagero, andan por ahí por ese número. Bueno, en abril del 37 se le ordena instruir un batallón con nuevos reclutas y salir al frente, pero lo evita solicitando
la realización de prácticas de Estado Mayor. Esto es lo que les está contando a los franquistas después de la guerra de lo que ha sido su trayectoria durante la contienda. De mayo a julio es profesor en la Escuela de Aplicación de Barajas. Fue entonces, dice a los vencedores, cuando solicitó pasar a la sección de información del Ejército del Centro, por ser esta sección la que más personal adicto tenía a la causa nacionalista. Y así, allí se puso al servicio de la organización Antonio, a las órdenes del capitán José López Palazón, jefe de la quinta columna o del servicio de espionaje en el Estado Mayor del Ejército de Centro, hasta que el 5 de abril del 38 González Bermejo es detenido por espionaje por el Servicio de Información Militar Republicano. Otra vuelta a la trayectoria de este oficial que no para, que se está metiendo en todos los líos, pero él sigue a la vez contando historias que intenta para desencajarle de algún relato que le pueda comprometer, ¿no? Después de ser detenido, es conducido a la Checa de San Lorenzo y al Hospital Militar número 14, el de la calle de la Puebla, para detenidos derechistas, también para prisioneros italianos, alemanes, y fue trasladado nuevamente a la prisión de San Antón, donde ya había pasado encarcelado casi 3 meses al comienzo de la guerra, y es juzgado y condenado en el célebre proceso de los 195. Es una organización de la quinta columna, afecta a Falange, que figura como causa número 42 del Tribunal Especial de Guardia número 1 para la represión de delitos de espionaje, alta traición y derrotismo. Toda esa causa está aquí. Bien, esta es la noticia de una de las peticiones del fiscal. Ahí está Ezequiel, para el que el fiscal pide pena de muerte. De esta causa, además, bueno, no voy a extenderme porque se han ocupado con detalle en sus respectivos estudios sobre la quinta columna, tanto Javier Cervera, que ha participado en estas jornadas, como Alberto Laguna Reyes y Antonio Várquez Vázquez. El implicado más conocido, que esto sí que os chocará a los que no lo conocéis, en esta trama de los 195 fue José Banús, el que se convertiría con el tiempo en el promotor inmobiliario más célebre del franquismo. Y en su declaración en este proceso, González Bermejo admite haber entregado informes sobre movimientos de fuerzas y operaciones del Ejército Popular a los capitanes Pedro Martín Pérez y Luis Paz Zamarro del Estado Mayor del Ejército de Centro, a sabiendas de que estos los filtraban a la Falange clandestina, pero sin que él tuviera relación alguna con la organización. Como vemos, el fiscal pide para él pena de muerte, pero finalmente es condenado a 12 años y un día de internamiento en un campo de trabajo por delito de alta traición. Además, es expulsado del Ejército Republicano en noviembre del 38 y es puesto en libertad el 12 de marzo del 39, después de que las fuerzas del Consejo Nacional de Defensa, que lideraban el general Miaja y el coronel Casado, se impusieran a los comunistas que resistieron al golpe dado por aquellos contra el gobierno de Negrín. Los franquistas, que abren después diligencias contra todos los militares, ya fueran retirados en activo, que habían quedado en zona roja, le pasan también a él por la piedra, ¿no? Y entonces el Archivo General Histórico de Defensa, en el Paseo Moret, conserva 2 expedientes de posguerra con el nombre de González Bermejo. Y aquí las acusaciones que le habían hecho los republicanos pues se cambian de sentido, y ahora la acusación es que él había facilitado la entrada a los asaltantes al cuartel de la Montaña, poniendo bandera blanca y haber paseado después en compañía de 3 cabos la bandera del Regimiento Covadonga número 4 por las calles madrileñas hasta llevarle a la sede del Mundo Obrero. Y claro, ¿cómo saben los franquistas lo de la sede del Mundo Obrero? Pues toma, porque lo había dado Mundo Obrero. Entonces los franquistas ven el nombre de Ezequiel González en esta crónica del triunfo, del aplastamiento de la insurrección, el traidor general cedista Fanjul, jefe de los sublevados en el cuartel de la Montaña, tal, y ahí aparece con otros nombres. Son los cabos Julián Tejada Díaz, Genaro García Maillo y Luis Martín. Esta es la edición del 20 de julio del 36 del órgano del Partido Comunista.
donde se les señala a los 4 como los militares que se apoderaron de la enseña antes de que las fuerzas leales al Gobierno asaltaran el acuartelamiento. El diario no dice que la llevaran a Mundo Obrero, sino al Ministerio de Gobernación. De hecho, uno de los titulares destacados, lo veis ahí abajo, la bandera republicana que los rebeldes del cuartel de la Montaña mancillaron con su acto criminal contra el pueblo y contra la patria popular, ondea en el Ministerio de la Gobernación. Ya sabemos que la Guardia Civil, cuando vio a esa multitud acercarse con el oficial que portaba la bandera, no les dejaron entrar y no dejaron depositarla. Pero bueno, la leyenda a la que empieza a cultivar Mundo Obrero es que sí, que entró en Gobernación y que se colocó la bandera, ¿no? Durante la instrucción del procesamiento, de su procesamiento por los franquistas, González Bermejo niega su papel como abanderado de la enseña de su regimiento después de la toma del cuartel de la Montaña, pese a todas las evidencias. Al contrario, aseguró que cuando los paisanos ya están en el patio del cuartel, es detenido por 2 personas que le conducen desde Príncipe Pío en metro hasta Sol y le entregan en el cuartel de Pontejos, donde se le puso en libertad al anochecer. Además, en relación con su acceso a capitán, mientras se encontraba detenido en la cárcel de San Antón, él confirma que se le concedió el ascenso por necesidades del servicio, encontrándome en prisión, lo que demuestra la mala organización de los rojos. Es verdad que es un detalle bastante insólito, ¿no?, que tengas a un oficial metido en la cárcel por sospechoso de ser desafecto, enemigo a la República, y el Ministerio de la Guerra al mismo tiempo le esté ascendiendo. Claro, él había dicho antes al Tribunal Republicano, que le juzgó en noviembre del 36, que había obtenido el grado de capitán por su comportamiento leal en el asalto al cuartel de la Montaña. En fin, definitivamente es condenado en 1940 por los franquistas a 6 meses y 1 día de prisión, pese a que el fiscal pidió su absolución, pero es indultado a las 3 semanas. En 1945 pasó a la situación de retiro como comandante de infantería, con efectos del 1 de agosto del 44, con arreglo a la ley de 12 de julio de 1940 que establecía esa posibilidad para los jefes y oficiales que durante la contienda no hubieran servido en las filas nacionales por estar en zona roja. Pero en 1980 él recurre ese paso a retiro con el grado de comandante, y en democracia el Ministerio de Defensa le reconoce su derecho a pensión como coronel, grado con el que se habría retirado en el año 1969 si no se le hubiera aplicado la norma de 1940. Y ahí creo que este es el diario oficial del Ministerio del Ejército del Ministerio de Defensa, perdón, estamos hablando de 1980, con ese retiro o la concesión del grado de coronel a Ezequiel González Bermejo. Bueno, yo no sé si os habéis perdido, yo sí, yo ya estoy un poquito desorientado en relación con este personaje, que es un militar español arrastrado por la lucha por la supervivencia durante la contienda a una situación extraordinariamente singular, que, por repasarlo, se convierte en las jornadas de julio del 36 en un icono del aplastamiento de la sublevación militar en Madrid con la toma del cuartel de la Montaña. Está a punto de ser fusilado por las milicias 3 meses después. Luego es procesado en 2 ocasiones por las autoridades republicanas. En la segunda va a resultar sentenciado por espionaje y alta traición y expulsado del ejército republicano, lo que no es óbice para que vuelva a ser juzgado y condenado por los vencedores por su actuación en la zona gubernamental durante la guerra. De aquí lo dejo para que, si alguien quiere, yo tengo dedicadas, no sé si 1,5 páginas a este personaje en mi último libro. He venido a hablar de mi libro también, perdonad. Pero el teniente, vamos a llamarle coronel Ezequiel González Bermejo, verdaderamente merece un libro entero. Nada más. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta para... Sí.
Bueno, muchas gracias, Pedro, y enhorabuena. Antes me has confundido, soy Guillermo Poza. Antes me confundiste, soy Guillermo Poza, de Gefrema. Me confundiste con... Perdona, sí. Bueno, comentarte que posiblemente este caso sea, como muchos que desconocemos, de militares que, aun siendo su ideología opuesta a... Me estoy preparando los audífonos, perdona, no, te estoy atendiendo. Siendo militares que, siendo su ideología opuesta al gobierno que había en aquel momento, deciden ser fieles a su juramento y permanecen, es decir, son ajenos al golpe. Pongo el ejemplo del doctor Bastos, que posiblemente es un caso muy desconocido, pero posiblemente sea, desde mi punto de vista, el paradigma de esto. Es decir, es una persona, en concreto la del doctor Bastos, porque desconozco nada más que por tu aportación en este caso, de un militar que en el caso concreto votaba la CEDA, pero cuando se produce el golpe decide volver a su cuartel, y este doctor Bastos luego es represaliado por haber apoyado al golpe cuando no era así, sino que él lo que hace es ser fiel a su juramento, aunque su ideología no fuera la de el gobierno establecido. Era solo este apunte. Que dices que es parecida. Sí, el paralelismo. ¿Y cuántos casos habrá de esos? Sí. Es decir, de personas que son militares, pero no quieren dar el golpe porque su juramento de fidelidad a su cargo lo mantienen. ¿Cuántos casos habrá de estos desconocidos? Y el del doctor Bastos es un caso muy interesante que animo que la gente que lo pueda conocer. Él, de hecho, en el cuartel de la montaña tiene una actitud pasiva. Él ni quiere defenderlo, no quiere participar. Lo que yo creo que ve es que cuando asaltan el cuartel de la montaña, él busca una manera de salvarse escogiendo la enseña del regimiento. Es decir, oye, esto va a ser mi garantía, este va a ser mi salvoconducto. Oye, que he cogido la enseña, ¿qué tal? Y no sé, me parece que en ese momento él, sin haber hecho nada activamente en favor de la sublevación, él se vio en peligro de igual manera, ¿no? Entonces esa es una reacción muy humana también, o sea, es muy explicable, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Sí, este episodio es muy común. En el libro de Arturo García Álvarez Coque, acerca de los militares de Estado Mayor en la Guerra Civil, pues está lleno de todo este ir y venir, de procesos, no procesos, de afecto, de desafecto, de retirado del servicio, de luego otra vez buscado por el franquismo, porque... ¿Y usted cómo no fue menos tenue en aquellos tiempos? Lleno de casos. Ciertamente, aquel Madrid, a partir de 1936, fue un descontrol inmenso para unos y para otros. Y los militares sufrieron, los que se quedaron, muchísimo. Pero, claro, acabas de comentar, y eso es lo que yo quiero insistir, en que él, como tabla de salvación, se agarró a la bandera. Es que las circunstancias de aquellos momentos eran terribles. Yo las conozco no porque estuviera allí, sino porque mi padre estaba allí. Yo mañana, en el cuartel de Montaña a las 10, tenemos el acto de todos los años, hablando de lo que fue la toma del cuartel, que aquello se basa en los testimonios de mi padre, que ya falleció. Mi padre era soldado del regimiento de zapadores minadores número 1. Entonces, claro, el momento del desmadre, de la entrada de la gente a sangre y fuego en el cuartel, era un momento descontrolado. Los guardias de asalto que habían entrado previos, más o menos se inhibieron. La matanza fue total. O sea, de los 120 y tantos muertos que hay en la toma del cuartel, casi todos se debieron producir en esta represión. Y claro, todo el mundo sabía que los oficiales, masivamente, no así la tropa no participó en la defensa del cuartel. En los listados de bajas que hay en el cuartel aparecen 2 soldados muertos.
los que participaron se sabía que eran o cadetes o falangistas o oficiales. Entonces, lo normal es que un teniente se agarrara a un clavo ardiendo. Mi padre, que estaba allí y andaban todos como muñecos de pim pam pum, todo aquel oficial o soldado que quería aparecer ante las masas como adicto, rápidamente recibía una consigna: quítate la guerrera, quítate la guerrera. Y muchos, claro, muchos que habían permanecido en los muros disparando, se quitaban la guerrera también, como es lógico. Entonces es muy normal que este hombre, si no bastó el quítate la guerrera, o no pudo, mira, me agarró la bandera del regimiento y la paseo por ahí. Son los 1001 sistemas que hubo para conseguir salir vivo de aquello que fue una caza absoluta hasta que la situación se controló o se clarificó un poco. Nada más. Así es. Perdona. En tu último libro, que voy por la mitad, lo he traído para que lo firme. Ya es mucho, ¿eh? Como ya, voy ya por la mitad. Precisamente haces alusión de los porteros y que hubo algún portero de alrededores de Moncloa, de Argüelles y tal, que en la huida de todos militares, algún militar que huyó, tuvo la suerte de huir, lo alojó en su casa y que no es así. Hubo muchos casos de eso. ¿Ves? Bueno, pues venga. Entonces, no, es verdad que es un brigada de infantería, Ginés Pasamontes, el portero Noruega Serrano, Pedro Noruega Serrano, de UGT, y este brigada escapa del cuartel de la montaña herido y lo refugia y lo esconde el portero, lo cuida, lo sana y luego, después de la guerra, el brigada, que va a ser ascendido a capitán provisional porque va a ser considerado afecto y leal al movimiento y tal, va a avalar al portero ante los vencedores, diciendo: a este no le toquéis, que me salvó la vida, que me cuidó, que me tuvo escondido y tal. Y en las relaciones de oficiales que participan en la sublevación hecha después de la guerra, mi sorpresa es que esto no es un cuento, porque es que aparece el brigada Pasamontes como herido en el asalto al cuartel de la montaña, como parte de los sublevados, de las tropas insurrectas. Entonces es muy llamativo. Tenemos una última pregunta. En realidad no es una pregunta, sino es una aportación a esta magnífica mañana que estamos pasando, disfrutando de nuestra verdadera memoria histórica. Yo tuve un tío en el cuartel de la montaña, que efectivamente estaba cumpliendo la mili, por decirlo así. Y en la calle Ventura Rodríguez, los propietarios, los dueños de un bar, denunciaron a uno que entró en el cuartel, mejor dicho, en el bar, con varios fusiles, presumiendo de que había entrado en el cuerpo de guardia y que había matado a todos los oficiales y que la sangre llegaba hasta así. La circunstancia es que yo soy coronel, ahora concejal en el Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada. Y siendo joven teniente, a los pocos meses de salir de la academia, estaba destinado en Cuatro Vientos, en el regimiento de zapadores ferroviarios, y me llamó el coronel a su despacho y me dijo: tienes mi coche a tu disposición, vete a la calle del Reloj, que ha sido nombrado defensor de oficio de una pena de muerte. Resulta que el acusado por el asesinato dentro del cuartel, en el cuerpo de guardia, que lo habían acusado los propietarios del bar de Ventura Rodríguez, tenía una hija después de la guerra que se fue a trabajar a Suiza. Y esta hija, le dijo a sus padres: veniros a pasar unos días conmigo. No tenían carnet de identidad y en el momento de ir a sacar el carnet de identidad, tiraron de lista y dice: usted tiene una pena de muerte y a la prisión provincial de Carabanchel. Y ahí aparezco yo como protagonista de esta pequeña historia curiosa, en la que tuve que defender una pena de muerte. Es el enemigo. Y entonces
el resultado fue que efectivamente hice una defensa basado en que la acusación era al alias de esa persona y en la que efectivamente en 2 o 3 años cumplía los 70, prescribían los delitos de sangre y tal cual. Es una experiencia que digo que es una aportación de reconciliación que tuve que defender a una persona que pienso yo que era un indeseable. Así que muchas gracias por la atención. Gracias. Bueno, solo me queda agradecerles a todos ustedes su presencia, decirles también que estamos en este centro cultural precisamente porque es regiones devastadas y por eso lo hemos hecho. Es un sitio un poco pequeño para todos los que hemos asistido. Mañana será en el Centro Cultural del Molino, que está en la calle del Molino, será más amplio. Tenemos la proyección de la recuperación del Policarpo I-16 y también de la Fundación Infante de Orleans, de los aviones, nos van a hablar, y luego tendremos un interesante coloquio con Carlos Valle, presidente de la Fundación Infante de Orleans y además piloto del Policarpo I-16, así que le podremos hacer preguntas interesantes. Muchas gracias por todo y creo que queda entregar un momento que cierre el acto el alcalde. Muchas gracias a Pedro, Rafael, Antonio por esta jornada muy interesante, la verdad. Siempre se aprende algo y sobre todo no poniendo a nadie en ningún sitio, que es muy importante. La historia es historia y hay que vivirla como tal. Y eso lo estamos consiguiendo en Villanueva de la Cañada, gracias a Dios. Villanueva de la Cañada es el municipio que sufrió, desgraciadamente, la batalla de Brunete y de qué manera. En un pequeño libro que os vamos a dar hoy, Historia de una reconstrucción, os daréis cuenta de lo que fue realmente la batalla de Brunete y donde este municipio no quedó ni una sola casa en pie, un torreón nada más. Lo único que se veía después de la guerra eran los impactos de las bombas, las trincheras y todas, sin excepción, las casas derruidas. Esto donde nos encontramos no es un centro cultural, Antonio, perdona, o Rafael, perdona que te corrija, es el antiguo ayuntamiento que utilizamos esta sala donde antes se hacían los plenos y es una sala recientemente, tiene muy pocos años de su rehabilitación, reconstruida con los sistemas que entonces se utilizaban cuando se reconstruyó regiones devastadas, toda esta zona de casas, el ayuntamiento, la iglesia y unas escuelas unitarias que ahora se ha transformado también en más oficinas municipales, ¿no? Y este es un sistema de construcción que para encontrar el oficial no es fácil, tuvimos que ir a Villa del Prado de un señor de casi 80 años, pero tuvo la valentía y la fuerza de no hacerlo, pero sí dirigirlo con el arquitecto que hizo esta rehabilitación. Efectivamente. Entonces, muchas gracias por vuestra visita aquí y pues que nos habéis ilustrado con cosas que realmente, si no se hace a través de estudiosos de la guerra, pues no vamos a conocer y hoy las hemos conocido. Y ya sabéis que en Villanueva de la Cañada nos tenéis para lo que sea preciso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, alcalde.